A mí se me ocurren diversos retos que además tienen relación con las asignaturas, casualmente, del máster, porque recordemos, si alguien no lo sabe, Minele nace desde abajo hacia arriba. Es decir, preguntamos a muchísimos docentes precisamente esta pregunta: ¿cuáles son los retos para ti de la enseñanza? El aula multicultural o pluricultural era uno de ellos y por eso tenemos una asignatura que se llama interculturalidad en la docencia del español. Pero otros eran, por ejemplo, pues los fundamentos de la lengua española. Muchos docentes no conocen esos fundamentos de la lengua española porque su formación a lo mejor ha sido otra, ¿no? Y entonces se enfrentan a la idea de tener que impartir o tener que analizar materiales o tener que crear materiales desde, sí, el conocimiento de lo didáctico, pero no desde el conocimiento de la lengua. Entonces, uno de los retos es hasta dónde profundizamos en el conocimiento de la lengua. Tenemos que ser filólogos, tenemos que ser lingüistas cuando trabajamos como docentes. Es una gran pregunta o un gran reto, además de tener perspectivas y enfoques diferentes para una enseñanza en el siglo XXI. Recordemos que no estamos dando clase como en los años 50 o como en los 60 o como en los 70. Estamos dando clase en los años 20, pero del siglo XXI. Y eso implica retos como, decíamos antes, la inteligencia artificial, pero mismamente la inteligencia artificial puede ser generativa, puede ser perceptiva, puede ser responsiva, puede ser interactiva. Entonces, todo ese mundo que al final nos da una perspectiva muy actual de cómo es enseñar ahora, es un reto, vamos, pleno y muy actual. Pero otros retos que ya estaban en los inicios de la enseñanza, como mismamente cómo planificar nuestra clase para que sea más efectiva, o qué contenidos deben introducirse en mi clase, porque evidentemente no tengo tiempo para todos los contenidos. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los que deben aparecer en mi aula y qué otros deben generar, bueno, autonomía en el estudiante? Y ahí es otro reto, ¿no? Cómo generar esa autonomía del aprendizaje, qué estrategias en el mundo digital nos van a servir para que el estudiantado aprenda mejor, aprenda más rápido, que muchas veces es lo que más quiere, y sobre todo afiance mejor ese aprendizaje. Pero es que también hablamos de retos como la gestión de la diversidad en el aula de español. Y por supuesto, para mí, una de las grandes, y por eso tiene su propia asignatura, es cómo evaluar el aprendizaje y cómo hacer que esa evaluación sea formativa y sea para aprender y no solo para evaluar.